In just a couple of weeks, it will be 25 years since the Heaven's Gate cult suicide stunned San Diego and the nation. En las últimas décadas hemos visto a personas crear movimientos religiosos y morir de las formas más terribles posibles. Morir colectivamente en Sudamérica después de matar a un congresista, en una casa en California tratando de llegar a una nave espacial, o siendo rodeados en su comunidad por acusaciones de vender armas ilegales. Lo que tiene en común todo esto es que sus líderes decían ser personas escogidas por Dios. José Smith es comparado a estas personas, pero ¿qué tanta verdad hay en eso? Muchas hablan de la censura de su muerte o la verdadera historia. Pero ¿cómo murió José Smith? ¿Y por qué? Cosas buenas, cosas malas, cosas injustas, cosas controversiales. Veamos qué podemos aprender sobre el día que murió José Smith. Hace años encontré este video en YouTube llamado La historia no contada de la muerte de José Smith. Recuerdo que daba la pinta de exponer la verdad oculta que se trataba de censurar, y teniendo solo 15 años, pensé realmente que había descubierto lo que nadie sabía sobre la muerte de José. El video se había publicado en 2006, y aunque ya habían pasado unos años, nunca había escuchado lo mencionado en el video. Pero ¿cuál es ese conocimiento que nadie tenía excepto yo? ¿Qué enseña la iglesia de la muerte de José Smith? ¿Y cómo difiere? La narrativa es tan conocida que estoy seguro que puedo explicarla en menos de 30 segundos. José Smith y su hermano Hiram estaban en la cárcel de Carthage por X razón con Willa Richards y John Taylor cuando el 27 de junio llegó un populacho y quiso entrar a su cuarto. Empujaron la puerta, un disparo mató a Hiram, Willa Richards estaba detrás de la puerta y John Taylor fue disparado muchas veces, casi muriendo. En todo el caos, José va a la ventana y recibe disparos que lo tiran por la ventana mientras dice, «Oh Señor, mi Dios». Bastante claro, ¿no? Bueno, entre este y otros videos se introdujeron elementos de la historia que se me decía que habían sido escondidos del público general y estos detalles extras son: José Smith fue arrestado por destruir la imprenta de un periódico llamado El Expositor de Nauvoo, que criticaba su práctica de la poligamia y sus recientes enseñanzas de que había múltiples dioses. José Smith también fue acusado de traición por implementar ley marcial en Nauvoo. José Smith tomó vino el día que lo mataron. José y Hiram tenían una pistola cada quien en la prisión y José usó su arma contra el populacho. Cuando José dijo, «Oh Señor, mi Dios», realmente estaba comenzando a decir, «Oh Señor, mi Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda», que es una llamada de ayuda masónica. Y por último, José en ese entonces era el alcalde de Nauvoo, profeta y candidato a la presidencia de Estados Unidos. Estos detalles se dice que se ocultan porque dan una vista no muy favorable de José, acusándolo de ser orgulloso y no aguantar ningún tipo de crítica, explicando que no fue un mártir porque usó un arma y más bien murió en un tiroteo. Se le acusa de creerse mucho y tratar de tener un monopolio de poder. Claro, estas explicaciones no son muy atractivas para quienes lo consideran un profeta de Dios, y estoy seguro de que en la audiencia tengo personas de ambas creencias. Con todo esto en mente, cuando tenía 15 se me presentó la historia verdadera y, como si se me apuntara con una pistola, se me dijo, entonces, ¿vas a seguir creyendo que tu profeta era un santo o abrirás los ojos a la realidad de que era un estafador? El día de hoy no quiero ofrecer tal propuesta, sino que compartiré puntos importantes del pasado de José Smith y los otros santos de los últimos días que pueden dar más contexto a lo que sucedió el día que murió José Smith. Su historia de vida es gigante y nuestro enfoque son los hechos sucedidos en Nauvoo, por lo que si sienten que le faltan datos a algún suceso, no se preocupen, en un futuro tendrán su propio video. Ahora sí, comencemos. El 6 de abril de 1830, José Smith organizaría la Iglesia de Cristo, que sería una restauración de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Pero en vez de organizar iglesias independientes, se reunirían los santos, como se llamaban a sí mismos, en un solo lugar, y en 1831 ese lugar era Kirtland, Ohio.
Al mismo tiempo, un grupo de santos se comenzarían a reunir en Missouri, ya que ahí era el lugar designado para construir la ciudad de Sion, y ahí es donde comenzarían los problemas. Para 1833, alrededor de 1200 santos, o como la gente externa los llamaba, mormonitas o mormones, en el condado de Jackson, Missouri. Creciendo en presencia económica y política, la gente del estado no los quería ahí. Creciendo en presencia económica y política, la gente del estado no los quería ahí. En octubre, un populacho atacó una colonia en la que quemaron 10 casas y golpearon a los hombres que estaban ahí. En noviembre, se atacó Independence, Missouri, donde se quemaron más casas, se destruyó una tienda y una imprenta. Poco después fueron echados de sus hogares y los ataques continuarían hasta 1834. El populacho publicaría en periódicos amenazas como: si los mormones no se van, azotaremos y mataremos a los hombres, destruiremos la vida de sus hijos y violaremos a sus mujeres. José Smith, que vivía en Kirtland para ese entonces, juntó a un grupo de hombres que llamaron el Campo de Sion para ayudar a los santos a recuperar su tierra perdida. Pero el gobierno se negó. Mientras tanto, los santos de Missouri se quedaron en el condado de Clay hasta 1836 y se les asignó un lugar donde podían quedarse. Pero la verdad es que los santos o los mormones tenían ideas muy diferentes a las de la gente de Missouri. En primer lugar, creían que los nativos americanos eran un pueblo escogido por Dios, por lo que podría estar la idea de que incluso ayudarían a los nativos americanos a rebelarse contra el pueblo de Missouri. También veían a Missouri como un Sion, como su propia utopía. Daban la idea que esclavos libres podían ir a Missouri y estaban tan decididos a no ser echados de ese lugar que, por cierto, se estaban expandiendo a más condados de los que se les había permitido inicialmente. Pero en una reunión, Sidney Rigdon, un líder de la iglesia, declaró a miembros de la iglesia y no miembros de la iglesia que si intentaban echarlos nuevamente, habría una guerra terrible. Por esta y otras razones, Missouri seguiría viendo a los mormones como una amenaza. En 1837, tensiones en Kirtland, y sí, ya sé que están pensando, pero como dije, tendrá su propio video, hicieron que José y los santos se mudaran a Missouri, justo a tiempo para el caos. En 1838 se les negaría la opción de votar a los santos, ya que eran tantos que eran un peligro político. Esto llevó a una pelea, lo cual llevó a que José Smith le pidiera al gobernador de Missouri, Lilburn W. Boggs, que les ayudara. Pero él les dijo que los mormones tenían que pelear sus propias batallas. Por lo que José y otros santos decidieron echar al populacho, que habían recibido el término milicia, aunque muchos ni siquiera eran de la milicia del estado, y en 2 pueblos se abastecieron saqueando tiendas. Y mientras el conflicto seguía explotando, el gobernador Boggs decidió declarar la famosa Orden de Exterminio, en el que se indicaba que los mormones debían ser echados o exterminados de Missouri. Esta orden llegó a su auge cuando 17 santos fueron asesinados en el pueblo de Hunts Mill. El populacho estaba ejerciendo fuerza bruta innecesaria, incluyendo violar a las mujeres. De hecho, se cree que en estos altercados, Eliza R. Snow fue violada por 8 hombres de Missouri, con tal brutalidad que la dejaron incapaz de tener hijos. José y otros líderes decidieron entregarse porque recibieron la promesa de que sería para llegar a un acuerdo, pero fueron traicionados y entregados como prisioneros. Fueron sentenciados a ser ejecutados al día siguiente, pero un oficial que había sido abogado de los santos hacía tiempo se negó a llevar a cabo la ejecución, por lo que fueron llevados a la cárcel de Liberty para esperar juicio. Estuvieron ahí meses hasta que se les dejó escapar y se unieron a los santos que se habían reagrupado en Illinois. José Smith iría en 1839 a Washington para pedir al gobierno compensación por toda la propiedad que les habían quitado en Missouri, llegando al monto de $2 millones. Esta solicitud fue rechazada, ya que el presidente de los Estados Unidos no podía arriesgarse a perder el voto de Missouri. Por otro lado, mientras esperaban una respuesta a su solicitud, José organizaría sermones y periodistas del área describirían lo que observaron de José Smith.
Uno de ellos, Matthew Davis, lo describió de la siguiente forma. Dijo que era alguien sin frivolidad, ni fanatismo, ni deseo de solemnidad en su comportamiento. Su vestimenta es sencilla como un ciudadano regular. No es un hombre con educación, pero es sencillo, sensible y de mente fuerte. Por profesión es granjero, pero evidentemente está bien informado. Me sorprende que nada dicho perjudique la moral de la sociedad, o denigre y brutalice de ninguna forma a la especie humana. Sus preceptos pueden ablandar las asperezas entre los hombres. José mostraba fuertemente un espíritu de caridad y autodominio. No había violencia, ni ira, ni denuncia. Su religión parece ser una de mansedumbre, humildad y leve persuasión. Todo lo que dice, lo dice de una forma que deja la impresión de que es sincero. Al final José no tuvo suerte y decidió regresar a Illinois en 1840. Para entonces se había comprado un terreno en Commerce, Illinois, el cual José decidió renombrar Nauvoo, que en hebreo significaba un lugar hermoso o favorable. En 1841, un converso que insistía en ir a Nauvoo para conocer a José Smith era John Hooke Bennett, quien era muy educado y ofreció a José poder ayudarle a que Nauvoo prosperara. Hasta consiguió que la carta de la ciudad se aprobara y le dieran los derechos de una ciudad. En esta carta habían pedido permiso para tener una milicia, para poder protegerse en caso de que los atacaran, como había sido en el caso de Missouri. Esto llevó a la formación de la Legión de Nauvoo. Todo el mundo celebró y José confiaba en John C. Bennett, al grado de que fue nombrado alcalde de Nauvoo y José pudo enfocarse en temas más espirituales. Es en estas épocas que José oficialmente comienza a practicar la poligamia. No lo gritaba a los cuatro vientos, pero sí comenzaba a compartir la revelación con líderes y amigos cercanos. Aunque lo que nadie esperaría de Bennett es que había rumores de que aunque se había presentado como un soltero, tenía una familia en otro estado. Y eso no era todo. Comenzaron a haber reportes de que se acercaba a ciertas mujeres y les decía que podían tener relaciones sexuales bajo el concepto de esposas espirituales, que decía que José y los líderes de la iglesia aprobaban. Esto parecía torcer la idea del matrimonio plural, aunque no sabemos qué tanto sabía Bennett al respecto. En 1842 se le hizo un juicio, en el cual se dice que confesó de conducta perversa y licenciosa hacia ciertas mujeres en Nauvoo. Y otros, como Chauncey y Francis Higby, harían lo mismo bajo la influencia de Bennett. José intentó terminar en buenos términos con Bennett, pero al final Bennett decidió dejar Nauvoo en mayo de 1842, convencido de que un grupo llamado Danitas estaba buscándolo para matarlo. En cuanto salió, comenzó a ser un crítico muy abierto de José, y al atacar a José, José condenó sus acciones, que incluían la seducción, adulterio y, dependiendo a quien le preguntes, aborto. Bennett no tardaría en acusar a José de practicar poligamia, primeramente dejando en claro que él ya sabía desde el principio que José era un fraude, y él solo fue como infiltrado para exponerlo. Y aquí comenzarían los planes para matar a José Smith. Plan número 1. Llevarlo a Missouri. Plan número 2. Llevarlo a Carthage, un pueblo cerca de Illinois. Y tercero, crear un disturbio en Nauvoo. En estos momentos el plan 1 se estaría llevando a cabo. En 1842 alguien intentó matar al gobernador Boggs, y rápidamente Bennett dijo que José había ofrecido $500 a quien matara al gobernador. Y se encontró y arrestó a Porton Rockwell en el área. Él era uno de los guardaespaldas de José en Nauvoo y estuvo detenido por un año. Se trató de traer a José a Missouri para acusarlo de co-conspirador, pero Rockwell nunca fue llevado a juicio por falta de pruebas. En cuanto a José, Nauvoo tenía el derecho de revisar las solicitudes que hacían otros estados, y al hacerlo decidieron rechazar la orden. De tal forma que José no pudo ser arrestado y obtuvo un juicio en Nauvoo en el que se le descartó como cómplice, y se dijo que no podía ser extraditado a un estado donde no estaba presente cuando se cometió el crimen.
Este evento causó mucha molestia hacia algunas personas que sentían que José, quien tomó el puesto de alcalde cuando Bennett se fue de Naboo, estaba tomando mucho poder. Aquí entra Thomas Sharp, quien vivía en Warsaw, Illinois. Tenía 22 años cuando John C. Bennett lo invitó a Naboo para conocer la ciudad y darle el visto bueno, ya que tiene un periódico. Pero Thomas Sharp no hizo eso. En su periódico, Warsaw Signal, frecuentemente se quejaba de los mormones. Warsaw inclusive creó un grupo político llamado el Grupo Anti-Mormón. Thomas en 1842 dejó el periódico y fue un candidato en las elecciones locales, pero perdió contra un mormón debido a que todos los votos de Naboo fueron para el otro candidato. Esto junto a la supuesta impunidad de José, que incluso recientemente había sido arrestado a las afueras de Naboo para llevarlo a Missouri, cuando la Legión de Naboo lo rescató y lo llevó de vuelta a Naboo. Esto hizo que Thomas Sharp fuera cada vez más hostil y con cada intento fallido de arrestar a José Smith, él publicaría cosas como: Joe Smith está por encima de la ley. No se le puede castigar por ningún crimen. José contactaría a los candidatos a la presidencia de 1844 para saber si ellos podrían ayudar a los santos a tener protección y asegurarse de que se respetaran sus derechos. Pero no tuvieron suerte por dos razones. Una, los candidatos temían perder el voto si apoyaban a los mormones. Y dos, sentían que era un tema de Estado y no nacional. Y en ese entonces eso había causado mucha polémica. Nadie en Washington quería ayudarles en Missouri porque decían que el gobernador de Missouri debía ayudarles, no el presidente. Y como el gobernador de Missouri no quería ayudarles, entonces se quedaban con las manos vacías. Como respuesta a esto, José anunció en febrero de 1843 que sería candidato a la presidencia de Estados Unidos en 1844. En ese entonces muchos creían que José realmente no pensaba que iba a ganar, pero sí iba a ser candidato para promover los derechos que se les había negado y no trató de forzar al país a ser mormón. Tenía propuestas como hacer un banco para mejorar la economía, también defendía la libertad religiosa, incluso tenía ideas como comprar y liberar a todos los esclavos, que hizo que muchos realmente no simpatizaran con él. 1844 se convirtió en el año en que José sentía que su estadía en Naboo llegaría a su fin, y pensó en llevar a los santos a Texas o California. Pensando en estas posibles comunidades, se pensó en preparar un reino o en un gobierno político que estuviera presente hasta la segunda venida de Cristo. Había un consejo llamado el Consejo de 50, que eran personas miembros de la iglesia, pero de igual forma 3 que no eran miembros de la iglesia, para poder hablar de cómo se vería un gobierno así. Y teniendo el título de gobierno, el consejo también le daba el título a José de rey. Aunque esto pueda sonar como el nuevo orden mundial, en las minutas de las reuniones se dejaba claro que José realmente defendía apasionadamente la libertad y la libertad religiosa, al hablar de la importancia de expulsar de nosotros todo espíritu de intolerancia e intolerancia hacia los sentimientos religiosos de un hombre. 1844 estaba cocinando varios eventos desde 1842 y el último ingrediente para esta explosión sería William Law. Él fue un converso que fue bautizado por John Taylor. Cuando Hiram Smith fue llamado como patriarca de la iglesia, William tomó su lugar como segundo consejero de la primera presidencia. En 1836 escribió lo siguiente a un amigo sobre José: he seguido atentamente sus movimientos desde que estoy aquí, y te aseguro que lo he encontrado honesto y honorable en todas nuestras transacciones, que han sido muy considerables. Creo que es un hombre honesto y recto. Y en cuanto a sus imprudencias, el que sea inocente que tire la primera piedra. Yo no lo haré. William sería un amigo muy cercano para José. De hecho, cuando José tuvo que estar en escondite por un tiempo cuando quisieron llevarlo a Missouri para acusarlo de atentar contra la vida de Box, William quedó a cargo de la iglesia, y su hermano Wilson dirigió la Legión de Naboo. En 1842, el hijo de William Law dice que estuvo presente cuando José Smith le contó a William sobre el matrimonio plural por primera vez. Su hijo cuenta que William se lanzó sobre José, puso sus brazos alrededor de su cuello y le rogó que no lo hiciera, y que si paraba, el mormonismo dominaría el mundo cristiano en 50 o 100 años. William estaba en lágrimas, y José, también con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que no podía hacerlo.
porque había sido mandado por Dios y estaría bajo condena si no lo hacía. William y su esposa rechazaban por completo la revelación ahora conocida como la sección 132 de Doctrina y Convenios. Pero al mismo tiempo, siendo compañero misional de Hiram, William se enfermó y pensando que iba a morir, le confesó a Hiram que había cometido adulterio. William no murió, pero no fue sellado a su esposa por esa misma razón, aunque realmente no sabemos si en algún punto fueron sellados o no. William acusaría a José de que al practicar la poligamia estaba cometiendo una abominación. William acusó a José de ofrecerle a su esposa sellarse con él y no con William. Y de igual forma, William diría años después que John Bennett les diría en su estadía en Nauvoo que llevaba a cabo abortos en secreto para las esposas de José. Realmente tendremos que ver a las esposas que José tuvo en la época en que estuvo Bennett en Nauvoo, y revisando esa lista no encuentro nadie con quien pudo haber hecho eso. A inicios de 1844, José recibió de Porton Rockwell un aviso de que alguien lo iba a traicionar, pero no sabía quién. Sospechaba que podría ser Sidney Rigdon, que aunque Sidney sería el vicepresidente en la presidencia de José, últimamente habían estado distantes y Sidney había mostrado mucha rebeldía en contra de la iglesia. Y después sospechó de William, ya que en 2 ocasiones se reportó que William estaba con un grupo de gente de Missouri que quería secuestrar a José para llevarlo a Missouri, pero debido a la presencia de la policía, no lo hicieron. José decidió relevar silenciosamente a William de su llamamiento como segundo consejero. Pero William se enojó y recalcó de que eso no era justo, porque ese no era el procedimiento. William acusaría a José de quererlo llevar a la ruina financiera, ya que William era un rival económico de Nauvoo y la iglesia estaba en deuda, a tal grado que José hacía poco había intentado declararse en bancarrota para recibir ayuda para pagar deudas de la iglesia. William sería finalmente excomulgado en abril de 1844. Se sabe que ese año estuvo a cargo de dirigir 3 reuniones para planear el asesinato de José Smith. Pero una última cosa sucedería en abril que hizo que William odiara aún más a José. Y este fue el discurso de King Follett. Esto tendrá su propio video, pero es un discurso muy controversial en el que José habla de que todos los hombres y todas las mujeres pueden ser dioses, revelando incluso que Dios una vez fue mortal. Para William esto era blasfemia y daba la idea de que había más dioses en el cosmos, lo cual no podía ser verdad, ya que el Dios bíblico era el único Dios. Mientras tanto, Thomas Sharp, ya con 25 años, escribiría en el periódico, habiendo regresado a él en 1844. La razón por la que los mormones y los antimormones no pueden vivir juntos es esta. Los mormones son gobernados por sus líderes religiosos. Los líderes religiosos también son sus magistrados civiles y controlan las acciones y los votos de la gente de una forma déspota. El 27 de mayo de 1844, José Smith estuvo en Carthage, Illinois, por cargos de perjurio y adulterio, pero al no poder dar un juicio en ese momento, se movió hasta el próximo término de la corte y la Legión de Nauvoo fue por él y lo regresó a salvo a Nauvoo. Thomas Sharp inmediatamente publicaría: estamos convencidos de que José Smith no está a salvo fuera de Nauvoo, y no nos sorprendería escuchar de su muerte de forma violenta en un corto periodo de tiempo. Tiene enemigos mortales. El sentimiento de este país está en un punto límite y estallará en ira en la más mínima provocación. José al mismo tiempo buscaba reconciliarse con William Law, pero este se negaba y le decía que nunca se iba a reconciliar a menos que admitiera que practicaba poligamia y que admitiera que estaba mal. José sabía que si admitía la práctica sería el fin de los santos, por lo que no lo hizo, y a su vez, William rechazó cualquier oferta de reconciliación. Y así es como finalmente llegamos al día que pondrá la muerte de José Smith en marcha. El viernes 7 de junio de 1844, William Law, acompañado por otros, incluyendo su hermano Wilson y a Francis y Chauncey Higby, publicaron un periódico llamado El Expositor de Nauvoo.
que era la manera de William de una vez por todas exponer las prácticas que consideraba detestables. Sus oficinas de imprenta estaban a solo una cuadra del templo, que estaba en construcción. El expositor puede ser leído en línea, pero tiene tres acusaciones principales. Uno, se bautizaban a chicas inglesas y las llevaban a Nauvoo para ser esposas plurales bajo la idea de que era algo religioso. Dos, la doctrina de pluralidad de dioses es una blasfemia. Y tres, José Smith tiene mucho poder y es un profeta caído. El periódico también lo acusó de ser un sediento de sangre y asesino, demonio en forma humana, y un psicofante, cuyo intento de poder no encuentra paralelo en la historia. Uno de los sinvergüenzas más negros y viles que ha aparecido en el escenario de la existencia humana desde los días de Nerón y Calígula. Ahora, ninguno de ellos la acusaban de fraude, sino de ser un profeta caído, por lo que invitaban a los lectores a creer en Dios, en Jesucristo y en el Libro de Mormón. Prometieron seguir publicando pronto con tonos de trueno. Francis Higby incluso dijo: si tocan la imprenta o la rompen, fecharán su caída desde esa misma hora y en 10 días no quedará ni un solo mormón en Nauvoo. El sábado 8 de junio se reunió el consejo de la ciudad para debatir qué hacer con el expositor de Nauvoo. En ese entonces la mayoría de los apóstoles no estaban, ya que estaban en una misión y compartiendo la campaña presidencial de José. Las minutas nos muestran un poco de lo que pensaba José. Tales periódicos están calculados para destruir la paz de la ciudad, y no es seguro que tales cosas existan, porque esto tiende a producir el espíritu de populacho. Se quería declarar al periódico como una molestia, que en las notas que se tomaron se definió como cualquier cosa que amenazara la seguridad de la ciudad. Revisaron textos legales para ver qué les permitía hacer la ley. Una persona del consejo que no era miembro de la iglesia sugirió que se multaran $1000 por cada periódico que se repartiera y si no hacían caso, entonces declarar el periódico como una molestia. Aunque José sentía que la seguridad de Nauvoo estaba en peligro y no se podría esperar más. Al final, el lunes 10 de junio se decidió declarar el periódico como una molestia, y José explica qué se hizo después. El consejo pasó una ordenanza declarando al expositor de Nauvoo como una molestia, y se me presentó una orden para abolir dicha molestia. Inmediatamente ordené al alguacil que la destruyeran sin retrasos. Alrededor de las 8 p.m., el alguacil regresó y reportó que había sacado la imprenta, el papel y los accesorios a la calle y los destruyó. Esto se hizo por el carácter calumnioso y difamatorio del periódico, con intención de destruir la municipalidad y echar a los santos de la ciudad. George Love diría que José contó que Dios le mostró una visión que si no destruía la imprenta, la sangre de los santos correría por las calles. La destrucción no fue violenta, ya que el lugar estaba vacío y se limitaron a destruir los materiales y regresar a casa. William Law y los demás parecían ya saber que esto pasaría, pero aún así tomaron la ofensa y se prepararon para hacer a José responsable del acto. William huyó de Nauvoo y el 11 de junio, Francis Higby presentaría cargos de disturbio contra José, el consejo de la ciudad y la policía principal. Esto lo haría en Carthage. El alguacil le daría 18 órdenes de arresto que indicaba que debían entregarse a él o a otro juez de la paz. Dada la última especificación, José y los 17 fueron juzgados en Nauvoo ya que ahí había jueces de la paz. Este caso fue conocido como El Pueblo versus José Smith. En este juicio, George W. Harris fue el juez con 5 concejales. Hubieron 11 testigos a favor y 11 testigos en contra de José Smith. Se dio testimonio de que José tenía autoridad y que las órdenes se llevaron a cabo sin causar tumulto o ruido, por lo que no calificaba como disturbio. Se quitaron los cargos y se multó a Francis Higby por enjuiciamiento malicioso. El 13 de junio se lleva a cabo un segundo juicio llamado El Pueblo versus 17 demandados. José fue el jefe de justicia a cargo en esa ocasión. Las reglas lo permitían en ese entonces, y se les quitaron los cargos. Para entonces mucha gente estaba furiosa, y liderando, Thomas Sharp publicaba: La guerra y el exterminio son inevitables.
Ciudadanos, levántense todos. ¿Pueden soportar a tales demonios infernales que le roban a los hombres sus derechos sin vengarlos? No hay tiempo para hablar. Cada quien lo hará. Que se haga saber con pólvora y bala. El domingo 16 de junio, José Smith le escribe al gobernador Ford para pedir que venga y ayude a mantener la paz. El lunes 17 de junio se hizo un tercer juicio, el pueblo versus todos los demandados. El juez presidente del circuito de la Corte de Illinois, Jesse Thomas, le aconsejó a José que debía de tener un juicio por alguien que no fuera miembro de la iglesia, para que tuviera más credibilidad. El juez recomendó al juez Daniel H. Wells, que no era mormón, era originario de Illinois y no vivía en Nauvoo, y aparte tenía muy buena reputación. El mismo juicio se llevó a cabo todo el día, y aquí estuvieron 5 testigos a favor y 5 testigos en contra. El resultado fue el mismo al de los últimos dos. Thomas Sharp declaró: hay que matar o echar a todos los mormones de Illinois. Comenzaron a haber reuniones masivas en Carthage y en Warsaw, en el que quedaron de acuerdo en invadir a Nauvoo el 19 de junio. El martes 18 de junio, sin respuesta o promesa de protección y bajo amenazas de invadir Nauvoo al día siguiente, José, actuando como teniente de la Legión de Nauvoo, declara ley marcial. Esto significaba que podían controlar lo que entraba y lo que salía de Nauvoo. José declaró a la Legión que se aseguraría que los ciudadanos tuvieran paz y se respetaran sus derechos, o si no, su sangre mancharía el piso. El miércoles 19 de junio se pospone la invasión a Nauvoo debido a la ley marcial. José y Thomas Ford y otros líderes intentan llegar a un acuerdo. Ambos lados justifican sus acciones. El sábado 22 de junio, el gobernador Ford insistió que no debieron destruir la imprenta, pero José señala casos similares en Nueva York, en Boston y en Ohio, donde se tomó acción oficial para destruir una imprenta para evitar un disturbio entre los ciudadanos. Cabe aclarar que de igual forma se habían destruido 2 imprentas de los Santos en Missouri y en Ohio, pero hasta 1931 fue que por primera vez la Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió que se destruyera una imprenta por acción legal. Curiosamente, tiempo después se le atribuyó al gobernador Ford decir que, si tenían que hacerlo, al menos usaran un populacho y no a la milicia, y que de esa forma no se podía conectar al alcalde. Ford llegaría a Carthage y Warsaw ese día y todo el mundo le contaba cuál era su versión de la historia, por lo que Ford le dice a José de que debe de tener un cuarto juicio, pero solo puede ser en Carthage, y que si no lo hacía iba a movilizar las otras milicias en contra de él, pero le prometió que los protegería si se entregaban. José tenía 3 posibilidades. 1, entregarse, pero lo más probable era que lo matarían. 2, ir al este y presentar la situación al presidente de Estados Unidos. O 3, ir al oeste. El domingo 23 de junio, José y su hermano Hiram cruzaron el río Mississippi al oeste en Iowa. José sintió que solo lo querían a él y a Hiram, por lo que si salían de Nauvoo, los santos estarían bien, como había sucedido en ocasiones pasadas. Le escribió una carta a Emma, su esposa, y le pidió que se uniera a ellos con los niños. La carta que recibió como respuesta estaba llena de acusaciones de los habitantes de Nauvoo, que pensaban que él los estaba abandonando y lo llamaban cobarde por huir. Pero ¿de verdad José estaba huyendo para salvar su pellejo? Curiosamente, Jack Welch, un erudito, encontró cartas que José mandó a muchos abogados en Iowa mientras estaba en Iowa. Esto parece indicar que solo estaba ahí temporalmente esperando que las cosas se calmaran, mientras se prepararía con buenos abogados, sin intención de ir más lejos. Las acusaciones le cayeron como balde de agua fría, y José dijo: moriré antes de ser llamado un cobarde. Si mi vida no vale nada para mis amigos, no vale nada para mí. Volteó a ver a Hiram y dijo: Hiram, eres el mayor. ¿Qué hacemos? Regresemos, dijo. Si regresamos, seremos masacrados. El lunes 24 de junio, José, Hiram y los otros demandados
se despidieron de sus esposas e hijos y partieron para Carthage. Emma quería que José asegurara que regresaría, pero es como si José supiera que no vale la pena prometerlo. Camino a Carthage, José supo que las tropas irían camino a Nabú para desarmar a la legión, por lo que regresó con ellos a Nabú para convencer a la legión de que rindieran sus armas pacíficamente. Y aquí tengo que decir, si están desmantelando a las milicias para que haya paz, ¿por qué solo desmantelan la de Nabú y no la milicia de Warsa y la de Carthage? Después de esto, regresó hacia Carthage. Cuando iba camino a Carthage por segunda vez, dijo la famosa frase: voy como cordero al matadero, pero me siento tranquilo como una mañana de verano. Estoy libre de ofensas ante Dios y todos los hombres. Se dirá de mí, fue asesinado en sangre fría. Llegaron a la medianoche del martes 25 de junio y la milicia local, los Carthage Grays, estaban causando mucho revuelo. Y en la mañana se llevó a cabo el cuarto juicio, cuando, ¡oh sorpresa!, no van a ser juzgados por un juez de la paz como se había acordado. Serían juzgados por Robert F. Smith, líder de los Carthage Grays y líder del partido antimormón. Se revisa la situación por cuarta vez y deciden dejar el juicio pendiente hasta octubre, porque faltaba un testigo. ¿Y cuál era este testigo? Francis Higby, el mismo que presentó la demanda hacía 2 semanas. No lo podían encontrar. La fianza fue de $500 por persona. Se pagó la fianza y quedaron libres de regresar a Nabú. Pero José y Hiram recibieron cargos de traición por implementar la ley marcial. Pero ellos no podían ir a ninguna parte y debían de dejar el hotel donde estaban y fueron llevados a la cárcel de Carthage. El miércoles 26 de junio, Ford visitó a los Smith en la cárcel. Le dijo a José que planeaba ir a Nabú el día siguiente y le prometió que lo llevaría con él. También aseguró que los hermanos estarían a salvo en la cárcel, y tiempo después, respecto a los cargos de traición, el gobernador Ford diría: se puede poner en duda siquiera son culpables de traición. Las leyes de ese momento indican que el cargo de traición solo es válido en un periodo oficial de guerra. Dado ese requisito, serían inocentes. Y también hay que aclarar que la Carta de la Ciudad de Nabú, que el Estado aprobó, especifica y autoriza la ley marcial. Ese día hubo un juicio ante Robert F. Smith en cuanto a la traición. No se llegó a nada y se pospuso el juicio hasta el sábado 29 de junio. Esa noche quedaron en el cuarto del carcelero en vez de la celda, y José y Hiram venían acompañados por John Taylor, Willa Richards, ambos apóstoles, Dan Jones, John Fulmer y Stephen Markham. Esa noche Hiram les leyó el libro de Mormón y José Smith compartió su testimonio de él con los guardias. Dan Jones escuchó una conversación de algunos guardias diciendo: nos hemos esforzado mucho para traer a Joe, que no podemos permitir que escape con vida. Esa noche también José le había prometido a Dan que él viviría para predicar en Wales. Esa noche escucharon a un populacho acercarse a la cárcel. Todos se pusieron a un lado de la puerta, esperando algo, pero no sucedió nada. José les gritó: estamos listos para ustedes. Y solo se escuchó cómo el populacho se dispersó. Esa mañana José le escribió una carta a Emma, pidiendo que cooperaran con el gobernador Ford, que iba ese día camino a Nabú, y no había cumplido su promesa. José no lo acompañaría. Ese día ya solo quedaban 4 en la cárcel: José Smith, Hiram Smith, John Taylor y Willa Richards. Stephen Markham fue enviado a conseguir una pipa de tabaco porque Willa Richards se encontraba mal del estómago, pero la milicia no lo dejó regresar a la cárcel. Cuando el gobernador Ford va hacia Nabú, se lleva a la milicia neutral para que no hubiera un conflicto. Pero al hacer eso dejó a la milicia local y hostil, los Carthage Grays, a cargo de José. Las demás tropas fueron mandadas a casa. Thomas Sharp haría una última aparición en esta historia, ya que juntaría las tropas retiradas y les daría un discurso de que debían regresar a Carthage y asesinar a José Smith. Cyrus Willock fue a visitar a José en la cárcel y, sin que se diera cuenta, puso en su bolsillo una pistola de 6 tiros.
De igual forma, el hermano Fulmer había dado una pequeña pistola de un disparo. Hiram se quedó con la de un disparo y José la de 6 disparos. Hiram dijo que odiaba las armas y no quería usarlas. José decía que lo entendía y que tal vez necesitarían usarla para defenderse. El populacho comenzaría a compartir frases como: puedo profetizar mejor que Joe, diciendo que ni él ni nadie en esa cárcel estará vivo para el atardecer. John Taylor recuerda que pidieron un poco de vino y lo tomaron para intentar animar sus espíritus, ya que tenían un extraño pesar y un sentimiento muy depresivo. También comparten el vino con los guardias. Ya que el sentimiento era demasiado pesado, John Taylor cantaría un himno que trajo de Inglaterra, llamado Un pobre forastero. Un pobre forastero vi por mi camino al pasar. Él me rogó con tanto afán que no lo pude rechazar. Su nombre, su destinación, su origen no le pregunté, mas cuando su mirada vi, le di mi amor, no sé por qué. Hiram le pide que cante una segunda vez. John apenas puede, y pronto, alrededor de las 5:13 de la tarde, sucede todo. John Taylor y Willa Richards explicarían lo que les pasó en distintas ocasiones, y haciendo una breve combinación de ambos, se describen los siguientes eventos. Se escuchan disparos y desde la ventana se ve un populacho de alrededor de 100 o 200 personas. Uno sube las escaleras y los 4 corren hacia la puerta para cerrarla, ya que no tiene seguro la puerta. El populacho dispara al picaporte, dan pasos para atrás y disparan de afuera de la ventana. Una bala le da a Hiram en la espalda. Después, una bala de la puerta entra en su nariz y apenas alcanza a decir: soy hombre muerto. José corre hacia el cuerpo de su hermano y grita: mi querido hermano Hiram. Los barriles de las armas entran por las puertas y Willard y John están desviándolas con bastones. José va hacia la puerta y al azar dispara su arma. Dispara 3 veces y otras 3 fallan. Con más balas entrando, John Taylor intenta escapar por la ventana, pero recibe disparos de adentro y de afuera. En el altercado, su reloj para a las 5:16 p.m. Taylor cae al suelo y rueda debajo de la cama, donde le siguen disparando, pero Willard describe cómo José deja la puerta y va hacia la ventana. Recibe disparos en la espalda y debajo del corazón. Con medio cuerpo hacia afuera, grita: oh Señor, mi Dios, y cae de la ventana. El populacho baja, Willa Richards queda ileso, y aquí, otras versiones cuentan qué pasó después. Una dice que José cayó de la ventana y sobrevivió, pero alguien del populacho quiso cortarle la cabeza cuando una luz brillante lo evitó. Otro registro indica que tomaron a José y lo recargaron sobre el pozo y lo fusilaron. Otro más sencillo indica que José cayó, estiró su pierna y brazo para recargarse en la pared y murió al instante. Lo que se puede confirmar es que Willard se asomó por la ventana y sabía que José Smith había muerto. John Taylor sobrevivió. Los cuerpos fueron llevados a Naboo, y Carthage estaba aterrado de que la legión de Naboo buscara venganza, pero no fue así. Naboo lloró la pérdida de su profeta. Gente en Warsaw y Carthage dirían que su primera opción no era matarlo, pero ya no les había quedado más opción. Thomas Ford dijo después que era obvio que solo buscaban excusas para mantenerlo en la cárcel para poder matarlo, lo cual llevó a que muchos santos lo criticaran por no haber hecho algo al respecto. Ese día muchos habían dicho que lo estaban buscando para colgarlo, pero al final murió, como dijo Thomas Sharp, con pólvora y bala.
Esa noche, una niña miembro de la iglesia que vivía en Carthage escuchó a unos hombres entrar en su mesón y presumieron haber matado a José Smith. De las 200 personas, 60 pudieron ser identificadas por Willard y John. 9 fueron acusadas, 5 fueron a juicio y un año después, ninguno fue condenado. José se convertiría en el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos en ser asesinado. Ahora, la pregunta del millón. José disparó 3 veces. ¿Qué pasó con esas 3 balas? Se identificaron a 3 personas que José hirió con sus balas. ¿Murieron? John Taylor dice que 2 murieron. ¿De dónde sacó ese dato? No se sabe, porque al año siguiente, en 1845, entre las 5 personas llevadas a juicio, 3 eran estas 3 personas que habían sido disparadas. El registro indica que no estuvieron presentes ellos 3 junto con otros porque habían salido del estado. Si nadie los pudiera encontrar o se habrían muerto, estoy seguro de que se hubiera hablado. Pero en 1845, un año después, solo se indica que no fueron al juicio por no estar en el estado. Esto da la idea de que José no mató a nadie. Por otro lado, ¿José Smith realmente es un mártir? ¿Qué acaso un mártir no camina solemnemente, estira los brazos y dice, mátenme? ¿Intentar defenderse en sus últimos momentos realmente le quita mérito por morir por lo que creía? Muchos dicen que los primeros santos, en el primer siglo después de Cristo, iban voluntariamente a sus muertes y nadie intentaba escapar. Bueno, si eso piensas, pausa y lee esos registros. De mi parte, yo sí creo que José Smith murió y fue asesinado por sus creencias. Algunos dicen que José sí quería hacer el llamado masónico con esperanza de que alguien en el populacho fuera masón, ya que si un masón oía el llamado, estaba obligado a ayudar. Pero realmente José esperaba que hubiera masones en el populacho. Y si es así, se reporta que si dijo eso, lo dijo después de ser disparado. Realmente, ¿en qué podrían ayudarle? Claro, siempre está la opción de que simplemente estaba haciendo un llamado a Dios en sus últimos momentos. Pero realmente no podemos saber con certeza. Por ahora concluyo compartiendo que el mundo reaccionó a la muerte de José Smith, pero me limitaré a decir qué dijeron las personas que en algún momento fueron cercanas a él. William Law dijo, el juicio de un Dios ofendido ha caído sobre ellos. En la última parte de sus vidas no dieron misericordia y en sus últimos momentos nadie se las dio. Así, los inicuos prosperan por un tiempo, pero la hora de rendir cuentas les llegará. Una de las mayores debilidades de Joe Smith eran sus celos de otros hombres. Si había honra, siempre debía ser para él. John Taylor, por otro lado, se le atribuye que escribió. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos y en muerte no fueron separados. Otro amigo llamado William W. Phelps escribiría un poema que dice, honra sea el hombre que se comunicó con Jehová. Jesús ungió al profeta y vidente, bendecido para abrir la última dispensación. Los reyes lo exaltarán y las naciones lo respetarán. Por mucho tiempo, su sangre que fue derramada por asesinos manchará a Illinois, mientras la tierra hablará de su fama. Con el tiempo se quitó la línea de Illinois y se comenzó a cantar. Phelps indicó que se cantara la melodía de La Estrella del Oriente, pero hoy en día se canta a la melodía de Escocia la Grande.
En cuanto a la cárcel de Carthage, esta era un trauma para los santos. Algunos comentaban que prefería que se destruyera y nunca verlo otra vez. En 1903, Joseph F. Smith, hijo de Hiram Smith y sobrino de José, ahora presidente de la iglesia, decidió comprar la cárcel. Se le habían hecho varias ofertas y finalmente aceptó. Y cuando fue por primera vez a la cárcel, al cuarto donde murió su papá, se quedó en silencio y sin decir nada, comenzó a llorar profundamente. Hail to the prophet ascending.